Bienvenidos a Mesa de Análisis, Mesa de Debate. Usted ya lo sabe, todos los lunes, inicio de semana, siempre es un gusto compartir los micrófonos y con buenos amigos periodistas. Y en esta mañana le doy la bienvenida a Mauricio Zapata. Mauricio, gracias. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días a toda la mesa. Y por supuesto también a Rogelio Rodríguez. Rogelio, muy buenos días. Buenos días, Claudia. Y a Marco Antonio Vázquez. Buenos días, Claudia. Marco Buenos días, Antonio. Claudia. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Rogelio. Y buenos días siempre al auditorio de Verte. Pues el tema que ponemos hoy sobre la mesa es el tema del desempleo. En ORT Noticias todos los días nos damos a la tarea de platicar con la ciudadanía a lo largo y ancho de Tamaulipas. En los diferentes municipios platicamos con ellos qué es lo que les preocupa a los tamaulipecos. Y uno de los temas o de las situaciones que le preocupa a los tamaulipecos es la cuestión laboral. Desempleo en maquiladoras, y no nos vayamos tan lejos a otros municipios, tan solo aquí en la capital del estado, en Ciudad Victoria, la semana pasada, el despido, se dice injustificado, de más de 100 trabajadores. También empleados de gobierno que ya se sumaron a esa lista del desempleo. Y Tamaulipas, en la última estadística del INEGI, pues si mal no recuerdo, del nada honroso tercer lugar en desempleo. Iniciamos contigo, Mauricio. Sí, bueno, Tamaulipas ya tiene 10 años estando entre los 5 primeros lugares en tasa de desocupación. De repente baja al tercero, de repente al segundo, luego es el primero, por momentos estuvo en un 10º lugar, pero bueno, en promedio ha estado entre los 5 últimos lugares. Este último mes, recuerdo, de acuerdo a la medición del INEGI, pues bueno, subió medio punto porcentual la tasa de desempleo en el estado con relación a marzo. Mucha gente podría decir es que es la inseguridad, es esto, es lo otro, pero pues habría que señalar que, por ejemplo, el estado de Guerrero, que también tiene índices de inseguridad y de violencia incluso más fuertes que Tamaulipas, pues es el primer lugar en empleos, o el último en la tasa de desocupación. Entonces no creo que tenga que ver mucho con el tema de seguridad. Desde luego que estamos hablando también de que Guerrero tiene ciudades como Taxco, como Acapulco, como Zihuatanejo, con hoteles, con restaurantes y que dan fuentes de trabajo a la población de ahí por la actividad turística. Sin embargo, pues bueno, en Tamaulipas no se ha trabajado mucho en ese aspecto. Lo más lamentable es que, pues bueno, la mayor tasa de desocupación es entre la gente profesionista. De acuerdo a las estadísticas, entre más estudios tengas, menos posibilidades tienes de encontrar un buen trabajo. De pronto anuncian con fanfarrias, llegó una empresa y generó tantos empleos, etcétera, pero la mayoría son para obreros. Lo preocupante es la tasa de desocupación de los profesionistas. Un 60% de los que egresan, pues bueno, no tienen un trabajo, y en eso no han laborado las autoridades, insisto, desde hace más de 10 años. Vienen empresas y no los obligan a que, o no hay una legislación que diga, ¿sabes qué? Pues tienes que tu asesor jurídico, tu contador, tu administrador, etcétera, sea una persona de aquí, ¿no? Ellos traen a sus cuerpos gerenciales y solamente dan trabajo a obreros mal pagados, explotados y en condiciones laborales también muy precarias. Entonces ahí es donde deben de trabajar. Antes le echaban la culpa al gobierno federal, después pues bueno, empataron el mismo partido a nivel federal y a nivel estatal, entonces ya no había a quien echarle la culpa. Ahora le echan la culpa también al gobierno federal, pues bueno, ya son partidos distintos. Sin embargo, insisto, desde hace más de 10 años la tasa de desocupación es alta en Tamaulipas y no se ha trabajado para eso. ¿Preocupante el desempleo, Rogelio? Sí, definitivamente coincido con Mauricio en el sentido de que este tema del desempleo no es algo nuevo. Estaba revisando la estadística y efectivamente, o sea, no sé, por lo menos del 2010 para acá, el problema existe y se ha venido acentuando con el paso de los años. Sí discrepo un poco en el sentido de que me dice Mau que el factor de seguridad pública no es determinante. Yo pienso lo contrario, yo pienso que el factor de seguridad pública ha venido agravando la situación. Lo vemos aquí en Lo Corto, en Victoria, o sea, cómo decenas o cientos de negocios han venido cerrando sus puertas precisamente primero porque ya no es redituable, y segundo por el llamado cobro de piso que todos sabemos, ¿verdad?, que existe. Entonces,
lo vemos en las calles, basta un recorrido por las principales calles de la ciudad para ver cómo hay letreros de se renta, negocios obviamente que todos conocíamos y que de pronto de la noche a la mañana amanecen cerrados. Y así está todo Tamaulipas. Y creo que en este tema del desempleo, a Ciudad Victoria es la ciudad que más golpea el problema, porque pues, tradicionalmente Victoria depende de la situación burocrática, de los gobiernos, tanto el federal, estatal y el municipal. Entonces, ahora se viene a agravar con este tema de la transición en gobierno, cientos o miles de trabajadores del Estado también han quedado desempleados. Entonces, es un tema que se conjuga y que viene a agravar mucho más la situación. Marco Antonio Vázquez. La verdad es que el análisis yo creo que tiene que ser muy profundo en este sentido. Es un hecho irrefutable que por años y años, sexenios y sexenios, los secretarios de Desarrollo Económico, los secretarios del Trabajo, los secretarios que tienen que ver con el área, prácticamente se han venido a vacacionar y han venido a llevarse una buena lana con sus relaciones con las empresas privadas. Tamaulipas ha crecido por inercia, ha crecido más por la voluntad de sus empresarios, más por la voluntad de la gente que por el trabajo que se ha hecho realmente en los gobiernos anteriores. Tenemos unos datos, por ejemplo, del IMSS que arroja hace unos días arrojó el IMSS unos datos en cuanto al empleo y hablaban de que en este primer trimestre del año se generaron más empleos que todo el año pasado, que todo el 2016. Otra cosa que tenemos que ver nosotros, por ejemplo, que esos trabajos del primer trimestre siguen siendo parte de la inercia. Otra cosa que tenemos que ver nosotros es que Tamaulipas no está en la situación de Guerrero. O sea, es imposible comparar a Tamaulipas con Guerrero cuando Guerrero es un estado expulsor de mano de obra, cuando Tamaulipas es un estado que recibe todos los días recibe migrantes y todos los días crece Tamaulipas y todos los días necesitas un empleo nuevo. Por eso son los números. Por eso es tan alto su índice de desempleo, por eso nunca va a salir de los primeros lugares en cuanto a desempleo, porque recibe a mucha gente y no expulsa ya a casi nadie porque se están cerrando la frontera con Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar en ese sentido? Pues que la inseguridad nos está pegando efectivamente. Lo que vimos, por ejemplo, en Reynosa el fin de semana pasado no es atractivo para el empresario, sigue siendo atractivo para la maquiladora porque a eso vienen, a que les maquilen sus productos y se los llevan a Estados Unidos. Prácticamente ninguno de sus directivos vive en Tamaulipas, prácticamente no hacen más chamba que traer material y dejarla. Materiales que están asegurados, materiales que, o sea, cosas que no corren mucho riesgo. Y yo no veo el trabajo, por ejemplo, ahora sí que de la Secretaría del Trabajo. No veo mucho trabajo tampoco en cuanto a la Secretaría de Desarrollo Económico. Nos lo tendrían que exponer abiertamente a los tamaulipecos para saber hacia dónde van. Creo que tienen un plan, creo que tienen un proyecto y ahí lo estamos viendo que se están abriendo hacia otros países, hacia otros estados de la República. Vamos a ver, entonces, es muy corto para colgarles la medalla a eso de que en los primeros 3 meses se generaron más empleos que en todo el año anterior, pero también pudiera ser una buena esperanza en el sentido de que el empresario pues tiene que seguir confiando en un estado que está colocado estratégicamente y que si bien tiene sus problemas, también tiene su mano de obra calificada y también tiene para responderle en todas las áreas a quien quisiera generar empleos. El profesionista también tiene que entender que ya se acabaron los espacios en gobierno, que ya se acabaron los espacios en los municipios, que ya se acabaron los espacios en la universidad, que son lo que tradicionalmente le da vida o lo que le da vida a esta ciudad, y tiene que empezar a ser más creativo y a generar su propio negocio, su propio empleo. Pero ahí volvemos a lo mismo. Si dices que no hay garantías en cuanto a la seguridad, pues prácticamente es en el mismo círculo. ¿Rogelio? Sí, definitivamente. O sea, ahorita soy convencido de que hay muchísima gente en Victoria que quisiera iniciar un negocio, que tiene las posibilidades de hacer una inversión, pero no lo hace por el temor. O sea, uno en lo personal, uno mismo, ¿verdad? Lo percibes y pues, a lo mejor prefieres mantenerte ahí esperando a que las cosas mejoren. El problema es que no sabemos cuándo va a mejorar esto. O sea, llevamos años esperando. No se le ve fin tampoco. Sí, llevamos años esperando que esto mejore y la verdad es que cada vez se agrava más. Cuando vemos por días que está tranquilo, no suceden hechos como el que citaba Marco Antonio en la... No, y aparte sí sucede, nada más que no tiene la misma difusión que se les da. O sea, a veces uno tiene que enterarse por las redes sociales de secuestros, de
atentados. Pero sí es muy común. Date una vueltecita tan solo por la zona centro de Victoria, por la calle Hidalgo, haciendo una estadística de cuántos negocios pues están cerrados. El año pasado, según datos del Instituto Mexicano de la Competitividad, Tamaulipas se quedó al 60% de la cifra que se había del objetivo en la cuestión de generación de empleos. Y también habría que choca un poquito con la cifra que dio el Seguro Social. Dice que se crearon 15.478 empleos en el primer trimestre de este año. Pero bueno, no es que se hayan creado, más bien pasaron de la informalidad a la formalidad. Es decir, si tú cobrabas o eras un empleado eventual, pero sin las prestaciones, a lo mejor ya brincaste, ya te pasaron a nómina, etcétera. No es que se hayan creado, sino que brincaron de la informalidad a la formalidad, 15.478 plazas. Coincido con Rogelio, coincido con Marco en que las condiciones de Guerrero y las condiciones de Tamaulipas son diferentes, y lo mencionaba en un inicio, ¿no? El esquema turístico del estado de Guerrero, pues bueno, pues hay cientos de hoteles y ahí es donde se generan esas fuentes de empleo, y no nada más hoteles, centros recreativos, restaurantes, discotecas, etcétera, sobre todo en lo que es Acapulco y en lo que es Zihuatanejo, y desde luego lo que se da en otras ciudades como Taxco. Pero en Tamaulipas también los empresarios hacen poco para poder generar esas condiciones o esos empleos, y de las empresas que llegan y que están establecidas, sin mencionar a los nuevos comercios que generan 4 o 5 empleos y que, bueno, al mes siguiente tienen que cerrar por las condiciones o por la situación que también mencionaba Rogelio, que también mencionaba Marco. Pues bueno, esa es una. Pero uno va a una tienda y a los empresarios les gusta pagar mano de obra barata, pero además incapacitada. Me refiero a que no están capacitados para ser empleados. Ve una zapatería y te encuentras a un encargado mal encarado, que le, oye, busco unos zapatos negros, pues fíjese ahí a ver si está, lo que está ahí es lo que está, y no saben vender, no saben atender a un cliente, y por ende, pues bueno, son también trabajos eventuales. ¿Sabes que no me serviste? Busco a otro, le pago barato, no lo capacito, no gasto en capacitación, y si me sirve, y si no, pues bueno, adelante. Incluso otras empresas, los de comida rápida, etcétera, que contratan a muchos jóvenes, pues también no hacen lo posible por generar empleos estables. Por lo regular contratan a un estudiante y después, cuando ya quieren que se vaya, le dicen, tienes que trabajar horario completo. El estudiante dice, no puedo, estoy estudiando. Bueno, pues entonces pues vas a tener que dejar el trabajo, renuncian, y tienen que renunciar los muchachos porque pues, bueno, ya no les permiten estudiar y trabajar al mismo tiempo. Son trabajos eventuales, y las empresas no hacen lo posible por crear estabilidad laboral, y bueno, el gobierno también de alguna manera no los obliga a tener precisamente plazas laborales estables, y lo vemos en ese tipo de negociaciones, y que de pronto son las que anuncian, oh, llegó tal lugar, ay, qué padre, vamos a comer helados ahí, o tomar café, o lo que tú quieras, pero son trabajos también bastante inestables. ¿Tú lo ves esto como un factor, Marco? ¿Cómo? Como un factor de desempleo, la falta de capacitación, el hecho de que se esté moviendo a los trabajadores. ¿Lo ves así? Como la perspectiva de Mauricio. Es que es especular. O sea, difícilmente nosotros podríamos decir, estos 15,000 ya estaban trabajando y se metieron en la formalidad. Difícilmente podemos decir que es gente nueva o gente que ya estaba. Definitivamente la falta de capacitación, la falta de interés de muchos empleados es real. O sea, tú vas a una empresa, como dice Mauricio, y los encuentras chateando, los encuentras en el teléfono, pero es más la falta de compromiso del empresariado, la falta de compromiso de tener a alguien al que le vas a pagar bien, que te cuide, que le dé suficiente para cuidar su chamba. Y sí al final los números en cuanto al desempleo, pues no se van a notar en ese tipo de cosas. Se va uno, regresa otro, se va uno, y el corte al final te da un superávit en generación de empleos, si es que se llegasen a generar. El año pasado, todo el sexenio pasado,
vimos algo que en Ciudad Victoria debería ser preocupante. Los gobiernos acapararon o hicieron sus propios negocios, hicieron sus empresas constructoras, sus empresas que le daban servicios al gobierno, sus empresas que le vendían copiadoras al gobierno, sus empresas que le vendían las comidas o los desayunos escolares. Todo se centró en muy poquita familia. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Que hay más desempleo? Pues sí hay más desempleo porque las empresas están cerrando. Así como se abrieron por arte de magia, por el cobijo de un gobierno, así se van a cerrar. Van a llegar a otras y yo no sé si vayan a darle el empleo a los victorenses como se estaban generando. Ahí hay que esperar y ver los números a más largo plazo, ¿no? ¿De todo eso se estarán dando cuenta las autoridades? Decíamos ahorita la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, se habla mucho, sí, de viajes, de algunas visitas a otras entidades, incluso fuera del país, pero aquí realmente se están dando cuenta en dónde están parados. Pero ¿sabes qué? Los gobiernos no, prácticamente, bueno, ellos promueven la inversión, no generan los empleos. Pero si lo promueves con los tuyos, no es promover inversión. Claro, pero siempre hemos visto al secretario de Desarrollo Económico, independientemente de la administración, que ya fueron a tal país a promover, que ya fueron con tal empresario a promover la inversión. Digo, la actividad del gobierno, la obligación del gobierno es decirle, ¿saben qué? Pues inviertan aquí en Tamaulipas, les ofrecemos esto y esto, incentivos fiscales, etcétera, cosas así para que de alguna manera esas grandes empresas se instalen en alguna de las ciudades de Tamaulipas. Sin embargo, pues bueno, los que generan los empleos son las mismas empresas, y esas, insisto yo, solamente les dan trabajo a los obreros, y además mal pagados, y además son pocos, o sea... Sí, pero luego vemos conflictos como el que ocurrió acá en la empresa maquiladora, que te das por cuestiones laborales, y vemos una Secretaría del Trabajo que la verdad prefiere quedarse observando sin operar nada más. Sí, desde luego, la Secretaría del Trabajo se lavó las manos y dijo, esto ya nos costó es un conflicto de ellos, pero sí debe de intervenir por ellos, de ellos, de la Secretaría del Trabajo depende la Junta de Conciliación y Arbitraje, que precisamente es para conciliar, y parece que se están lavando las manos y están dejando que sucedan las cosas allá en esa maquiladora. Bueno, ¿y qué va a pasar con esos 100 trabajadores solamente en el caso de esta maquiladora? ¿Y qué va a pasar con el 30% de los trabajadores o de los ex trabajadores de la Torre Bicentenario? Que también, ¿qué va a pasar con ellos? Con esto nos vamos a una pausa a las 9:20 y regresamos para seguir hablando de este tema. A partir del 6 de marzo, en Compartamos Banco incrementamos nuestros beneficios para que sigas creciendo. Es muy fácil. Paga puntual, renueva e incrementa tu crédito, y con beneficios únicos Compartamos te devolvemos parte de él. En Compartamos Banco, con tu lealtad, sales ganando. Consulta términos y condiciones en www.compartamos.com.mx. Cada día, entre todos construimos un país mejor. Hasta hace unos años, México no contaba con suficientes equipos para la detección de cáncer de mama. Hoy, tenemos el equipo más moderno. Habla Patricia Benítez, paciente de cáncer. El sector salud ha sido un beneficio grande. Infórmate en www.gov.mx/salud. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Mesa de debate, son las 9:22 y decíamos, bueno, y el papel de las autoridades, si realmente saben dónde están parados, lo que está generando este desempleo, estos despidos. Para empezar con la Secretaría del Trabajo, Rogelio. Sí, yo soy un convencido de que también el gobierno en su conjunto, el gobierno del Estado ha fallado en esa tarea también de promover al Estado. O sea, platicaba en la legislatura pasada con Salvador Rosas, el entonces diputado,
Y es un empresario, es un inversionista que le entiende perfectamente el tema, es incluso aduanal, ¿verdad? Sí. Y él traía una radiografía bien clara de la situación del Estado. Decía que el gobierno del Estado nunca, tenía muchos años que no le apostaba a la inversión, a traer gente de otros países. ¿Y cómo lo podría traer? O sea, ofreciéndole facilidades fiscales, no sé, de alguna forma. Yo, si no mal no recuerdo, fue con Cavazos Lerma, parece, cuando se hizo un ejercicio similar. Se trajo inversionistas de otros países, se le ofrecieron facilidades y se instalaron aquí. De hecho, hasta la fecha todavía están operando algunas maquiladoras. Los coreanos y otros. Toda esa gente generaron muchísimos empleos y hasta la fecha sobreviven. Sí. O sea, pero fue gracias a que el gobierno también puso de su parte. En las últimas administraciones no hemos visto lo mismo. Y ese es el problema donde también está fallando el Estado. Porque siento que Tamaulipas tiene un potencial enorme, o sea, tiene muchas ventajas. El hecho de ser vecino de uno de los países más desarrollados del mundo, pues ya debería ser un factor que marcara diferencia. Con Nuevo León, por ejemplo, que vemos a Nuevo León que está en la cúspide de la economía. O sea. Sí, bueno, en Nuevo León en la última medición fueron 37,000 empleos la medición del Seguro Social, los que se generaron. Mucho se habla del problema, ¿no? ¿Cuántos desempleados y hacia dónde se van por la misma situación? Y luego digo, pues si no le apuestas a este rublo, Marco. Lo que sí es grave es, por ejemplo, que se den conflictos como el de la Delphi y que no veas tú una autoridad capaz de frenarlo rápido. Porque finalmente las empresas le apuestan a donde hay estabilidad, le apuestan a donde hay control o se tiene la mayor tranquilidad posible en la cuestión laboral. Les causa bastantes pérdidas un paro de este tipo. Yo no sé si sea cierto, si sea mentira lo que decían ahí las autoridades de la Delphi, pero hablaban de millones de dólares perdidos en los días que duraron en paro. La secretaria Estela Chavira yo creo que tiene algo que hacer, más que lavarse las manos. Yo creo que tiene que ponerse a trabajar en serio en cuestión de resolver este problema lo más rápido posible y con los menores daños posibles, porque también generar desempleo sería, o provocar que cambies unos empleados por otros también es malo, A ver qué sucede al final. Y habría que buscar un perfil más acorde a la Secretaría del Trabajo. Yo hoy podría poner como ejemplo a Francisco Elizondo Salazar, el dirigente del PAN. Me parece que tiene un perfil mucho mejor para la Secretaría del Trabajo. Cuando era diputado, Roger no me va a dejar mentir, platicábamos con él y hablaba de su empresa y cómo sostenía situaciones con la cuestión de sus trabajadores. Muy negrero, eso sí, ¿verdad? Pero como coloquialmente se dice, pero es un tipo que le entiende a la situación laboral y le entiende muy bien, sabe cómo tratar a los empleados, y entonces puede tener un mejor perfil que la señora Chavira, que como dice Rogelio, o sea, se ha acudido a entrevistarla y no sabe muy bien sobre el tema laboral, no le entiende y de pronto se sale por la tangente y a lo fácil, ¿no? A echarle la culpa a la administración pasada. En 6 meses el gobierno del Estado ahí sí no puede, ahí sí le daría la razón de que no puede mejorar las situaciones. Sí realmente es una situación mucho más compleja que lo que se puede dar en salud o se puede dar en otras áreas. El tema laboral de Tamaulipas, tomando en cuenta que a lo largo de los años, de 10, 12 años, ha estado en los últimos lugares o en los primeros lugares en la tasa de desocupación, pero me parece que ante esta situación tan compleja necesita una persona con mucho más experiencia y conocimiento del tema laboral que la señora Chavira. Me parece que ahí sí podría ser ella una segunda, la segunda cesada de la administración del gobernador Cabeza de Vaca, porque realmente sí vemos que no hay cosas que no le entiende y se le pregunta y después sale terminando diciendo es que la administración pasada, y ya no estamos en tiempo de echarle la culpa a la administración pasada, sino de tratar de dar soluciones. Sí, ya ese argumento como que ya no funciona. Sí, ya no, y de pronto ya cae en un choteo, ya es algo trillado. Entonces sí se debe de emplear una estrategia grande para el tema laboral. Uno de los principales ejes del Plan Estatal de Desarrollo, que está ya en el periódico oficial del Estado, es precisamente el tema laboral. Las principales preocupaciones de la actual administración es la seguridad
es la educación y es el tema del empleo. Pero en el empleo no se ve una estrategia clara para poder acabar con esos índices. Dices prioridad, pero ahí está al frente alguien que no le sabe al tema. Se dice que es un compromiso, Estela Chavira, Rogelio. Sí, bueno, eso no podemos hacer de un lado que es hermana de Francisco Chavira, que fue candidato independiente y que al final declinó en favor del gobernador. Pero más allá de eso, yo creo que está bien, hay compromisos políticos en un gobierno, pero no puedes arriesgar un área tan clave como es la Secretaría del Trabajo. En los gobiernos hay áreas que son importantísimas, prioritarias. Todas son importantes, ¿verdad? Pero el tema de seguridad pública, el tema de procuración de justicia, el tema del trabajo son claves. Entonces, en ese sentido tienes que cuidar a quién pones al frente. O sea, no puedes poner a alguien improvisado porque, pues imagínate dónde vamos a ir. ¿Verdad? 6 meses ya fueron suficientes para haber demostrado la capacitación. El problema o la preparación. es que el tiempo pasa y no le vemos mejora. O sea, uno como reportero, les decía hace rato, como periodista, aprendes ahora sí que a valorar a los funcionarios y en la forma de que te contestan, en sabes. las primeras declaraciones sabes qué es lo que traen. Sabes quién es quién. Y la verdad es que, con todo respeto, pero a veces entrevistas a Chavira y es complicadísimo sacarle una información, ahora sí que relevante. Marco, ya para cerrar. Yo creo que es bastante exigencia en 6 meses cambiar la situación laboral de Tamaulipas. Lo que no es ninguna exigencia es exigirle a la Secretaría del Trabajo que resuelva problemas, conflictos que se pueden llevar menos tiempo, que pueden ser menos gravosos para el Estado. El dar señales de inseguridad laboral o de este tipo de cosas, de violencia incluso laboral, es malo. Es tan malo para los trabajadores porque pueden otras empresas caer en tentación de hacer lo mismo, y es muy malo para las empresas que también pierden dinero, que pierden inversiones en ese tipo de conflictos. Eso no es ninguna exigencia, pedirles que lo resuelvan lo más rápido posible. No solo ella, también ahí tienen que ver la Secretaría General de Gobierno, tienen que ver otras instancias, incluso municipales y federales, pero ella tiene que ser la cabeza y ella tiene que resolver ese conflicto lo más rápido posible. Por lo demás, en cuanto al desempleo, yo no le veo que vayan a cambiar los números de la noche a la mañana. Incluso creo que el tema va a dar para muchos años en cuanto a que Tamaulipas siga conservando esos lugares altos de desempleo por la gente que recibe y por los conflictos que vivimos en otras áreas, como la seguridad y otros temas. Entonces las expectativas no son nada buenas, no, nada alentadoras. Y sobre todo porque, bueno, las deportaciones de los Estados Unidos hacia México van a y además cada vez son más y la mayoría se están dando por Tamaulipas, y es gente que se queda aquí en el estado y por ende, pues bueno, no tiene trabajo. No des argumentos. Híjole, es real. Es real. Y quizás también por eso haya subido ese medio punto porcentual en la tasa de desocupación de Tamaulipas. Y ahí sí ¿qué le puedes exigir a las autoridades, no? Había ciudades, todavía hace poquitos años, Reynosa crecía 1 cuadra al día. O sea, ¿de dónde vas a generar tanto empleo para hacer, que crees que para cubrir esa demanda? O sea, sí hay situaciones que son reales. Otra, esto de los conflictos en las empresas no es algo que tengas que esperar mucho tiempo. Pero bueno, había estabilidad en ese aspecto y por ahí también Rogelio ha sacado una estadística y creo que son 18 años que no se había dado una huelga en Tamaulipas. Entonces, ahí sí ya es competencia de las autoridades. Entonces, las autoridades sí tienen que evitar y conciliar entre las dos partes, la gerencial y la laboral, para evitar esa huelga y desde luego para evitar que vaya a cerrar esta maquiladora y se vaya a generar todavía más desempleo. Ya para cerrar, despedirnos más. Sí, vamos a tardar años en resolver este problema, o por lo menos en irlo disminuyendo, pero bueno, hay que empezar. Tampoco vamos a esperar a que las condiciones se vayan mejorando. De alguna forma el gobierno tiene que empezar. ¿Y cómo hacerlo? Pues buscándole en otros países, ¿verdad? Así como lo hacía Cavazos Lerma. Yo insisto en ese tema porque me parece que debe ser una buena estrategia. Bueno, pues gracias Rogelio Rodríguez, gracias Marco Antonio Vázquez y gracias también Mauricio Zapata. Gracias en esta mesa de análisis, mesa de debate y por supuesto también gracias
a usted. Le recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora, además noticiero a las 12 con Javier Rodríguez Alcalá, 12:30 con Valente Grimaldo y a las 6 de la tarde en la tercera emisión con Alfredo Guevara. Nosotros ya nos vamos. Mañana en punto de las 6 horas tiene una cita con la primera emisión de ORT Noticias. Cuídese mucho, que tenga un excelente lunes.